El ministro o el pastor deben predicar la palabra de Dios sin adulterarla, porque vemos a muchos pseudomaestros que lo que hablan es de motivación personal y marketing, y no de la Biblia. Hablan cosas sacadas de contexto, utilizan la Biblia para manipularla y hacer creer a los oyentes que eso que predican es el Evangelio. Nosotros como creyentes debemos estar atentos y no caer en estas trampas. Debemos compararlo todo con la Biblia, así como lo hicieron los nobles de Berea cuando Pablo les predicó del Evangelio de Jesucristo. Amén. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo, en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. El análisis de Jeremías 11:11 de la noche -20 desde una perspectiva reformada se centra en la soberanía de Dios, la depravación total del liderazgo religioso y la distinción entre la palabra de Dios y las invenciones humanas. Para la tradición reformada, este texto es un llamado a la pureza del ministerio y a la suficiencia de las Escrituras. Exégesis y hermenéutica reformada. Punto 11. La corrupción de la mediación. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad. Exégesis. El término chanef implica una profanación que rompe el pacto. Que la maldad esté en mi casa indica que el culto mismo se había convertido en un acto de rebelión. Perspectiva reformada. Aquí vemos la corrupción de los oficios. Cristo es el único profeta, sacerdote y rey perfecto. Cuando los hombres en estos oficios fallan, el sistema de mediación terrenal colapsa, señalando la necesidad de una justicia imputada que no dependa de la moralidad del clero. VV 12-13. La providencia en el juicio. Su camino será como resbaladeros en tinieblas. Serán empujados y caerán. Exégesis. Dios no es un observador pasivo. Él empuja a los impíos hacia las consecuencias de su propio pecado. La comparación con Samaria recuerda que el juicio de Dios es consistente a través de la historia. Perspectiva reformada. Ilustra la retribución divina. Dios, en su soberanía, utiliza la misma ceguera espiritual de los profetas como un instrumento de juicio. Quien rechaza la luz es entregado judicialmente a las tinieblas. Romanos 1. Punto 14. La antítesis y la apostasía. Fortalecen las manos de los malos. ¿Todos ellos me son como Sodoma? Exégesis. El pecado más grave no es solo cometer el mal, sino validarlo. Al no llamar al arrepentimiento, los profetas cierran la puerta de la gracia. Perspectiva reformada. Resalta la importancia de la ley y el evangelio. Un ministerio que no predica la ley para mostrar el pecado, Sodoma, no puede ofrecer el verdadero evangelio. La comodidad del falso profeta es una crueldad espiritual. Punto 15. El amargo cáliz de la ira. Enlace a punto les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Exégesis. Metáforas de la maldición del pacto.
Deuteronomio 29:18. Lo que sale de la boca de Dios para los impíos es amargura. Perspectiva reformada. El juicio es de Jehová de los ejércitos. Subraya que Dios protege la santidad de su nombre. Si la palabra alimento espiritual es adulterada, el juicio vendrá a través de la comida y la bebida. Un contraste con la cena del Señor. VV 16-17. El principio regulador y la falsa paz. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Exégesis. La distinción entre corazón, el lev, y boca de Jehová, PYHWH, es la clave del pasaje. El falso profeta es psicologista, el verdadero es teocéntrico. Perspectiva reformada. Este es un fundamento para la sola escritura. La Iglesia solo debe escuchar lo que sale de la boca de Dios. Cualquier mensaje de paz que no nazca de la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento es una vana esperanza antropocéntrica. Punto 18. El Consejo Soberano, Sod. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Exégesis. El Sod es el consejo privado de Dios. El profeta no inventa, sino que informa lo que ha escuchado en la corte celestial. Perspectiva reformada. Enfatiza la revelación especial. El ministro reformado no es un innovador, sino un heraldo. No sube al cielo para buscar ideas. Se somete a lo que Dios ya ha revelado en su consejo eterno plasmado en la Biblia. VV 19-20. La eficacia de la palabra de juicio. He aquí que la tempestad de Jehová sale con furor. No se apartará, hasta que lo haya hecho. Exégesis. El juicio es una tormenta irresistible que cumple el decreto divino. Perspectiva reformada. Muestra la eficacia del decreto de Dios. Lo que Dios se propone, su mano lo ejecuta. En los postreros días, escatología, el pueblo de Dios comprenderá que cada palabra de juicio era necesaria para la purificación de la Iglesia y la gloria de su justicia. Síntesis para el creyente. Desde la teología reformada, este texto nos advierte que el mayor juicio de Dios sobre un pueblo no es el hambre o la guerra, sino el silencio de su verdadera palabra y la multiplicación de predicadores que hablan según el corazón del hombre.